Muerte espiritual. Muerte espiritual. La primera muerte espiritual se encuentra estando vivos cuando se peca de muerte. ¿Qué significa? Que cuando se está vivo, se reconoce que somos pecadores desde Adán, que nos traspasó el pecado a toditas las generaciones. Reconocemos que somos pecadores y decimos, tengo que aceptar al Señor Jesucristo. Si no se hace eso, no iniciamos un proceso que pide el Señor Jesús, el Señor Dios Todopoderoso y el Señor Jesús que hagamos para poder salvar nuestras almas. Entonces, cuando se está vivo, se acepta y después de que uno pasa un tiempo de haber aceptado, se quita lo más posible todas aquellas cosas malas que no son agradables a Dios y pues luego se llega el momento del bautizo y después de bautizarse no se debe pecar casi de ninguno de los dos pecados que hay en la Biblia, que son los pecados de muerte y los no de muerte. Entonces, los pecados de muerte a diario los perdona cuando nosotros le suplicamos al Señor que con ver, con oír y todo pecamos, pero los pecados de muerte no los perdona nunca más. Entonces, eh, si lo hacemos, pecamos de muerte. Entonces, es ahí donde encontramos la primer muerte espiritual. Y ya no podemos decir que vamos a volver a aceptar y que nos vamos a volver a bautizar para que nos vuelva a perdonar el Señor y a dar nuevamente la salvación y el derecho a la vida eterna en el cielo. No, definitivamente no, porque ya se ha pecado de muerte, ya no le podemos volver a decir que nos perdone, porque estaríamos volviéndole diciéndole que vuelva a venir a la tierra, a morir crucificado. Entonces, la segunda muerte es la que se recibe cuando después de haber pecado de muerte, uno muere en la carne o viene el rapto, pasan los procesos que tienen que pasar según la Biblia, al final, al final de todas las etapas que van a surgir, viene el destino final en el que los salvados van a ir al cielo y los que pecaron de muerte, los condenados, irán y serán lanzados al lago de fuego y azufre. Ese momento en el que se está lanzando al lago de fuego ardiendo en azufre, esa es la muerte segunda, la muerte espiritual segunda. El alma siempre va a permanecer viva, nunca muere, nunca pierde su conciencia, siempre siente. Entonces, el alma siempre va a estar viva, pero espiritualmente va a estar muerta, porque encontró la muerte pecando de muerte y encontró la segunda muerte cuando, cuando por haber pecado de muerte es lanzado al lago de fuego. Muerte espiritual, ¿qué es? Fin de las funciones vitales, falta de vida, separación o alejamiento de Dios. Cuando nos falta Jesús, nos falta la vida. Por lo tanto, estamos muertos espiritualmente. Estado natural del alma de toda persona antes de aceptar a Cristo como Salvador de su alma. Estado posterior del alma de la persona que después de aceptar a Jesucristo peca de muerte. La muerte espiritual no necesita ser un estado permanente. Dios quiere que todos lleguen a Él y pasen de muerte a vida eterna. Pero hay requisitos establecidos en la Biblia: aceptar que es pecador y aceptar a Jesucristo, no quebrantar las ordenanzas dadas por Dios después del bautismo,
porque si se quebrantaren o se incumplieren, llega de inmediato la muerte espiritual y queda separado de Dios para siempre. Y ahora sí, sí, sí se convierte en muerte espiritual permanente. Alma que pecare, esa morirá. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, vida espiritual. ¿Por qué el pecado de muerte después del bautismo no tiene remedio? Porque el Señor Jesús una sola vez vino a nacer, a morir y a resucitar. Por eso también los humanos deben tener una sola fe, un solo bautismo, jamás se nace carnalmente dos o más veces, y tampoco se puede nacer espiritualmente dos o más veces. No existe el reconcilio, que significa nacer dos o más veces espiritualmente. Un solo bautismo, jamás dos o más bautismos. Un solo Dios, un solo rapto, una sola salvación, una sola muerte carnal. Jamás se muere o se nace dos veces o más. Con respecto al reconcilio, que significa nacer más de dos veces, reconcilio que no existe. Claro que no existe el reconcilio, que después de que ha pecado de muerte hay que reconciliarse. No, 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 no es posible. No existe en la Biblia eso. Eso significaría nacer dos veces y nadie en la vida nace dos veces. El reconcilio surgió o se dio cuando aceptó a Jesucristo, porque estábamos separados de Dios cuando Adán pecó. En ese momento nosotros estábamos eh, junto al Señor, pero como Adán pecó, nos separó de Dios. Hubo necesidad de reconciliarnos con Dios a través de aceptar a Jesucristo para volver a unirnos con Él. En el momento de aceptar a Jesucristo es ahí donde se da el reconcilio, no después de pecar de muerte una y dos veces o más veces que hay que reconciliarse. No, no es ahí el reconcilio.